Como hemos leído al principio, cuando hemos comenzado el culto, hemos leído una porción en Proverbios y también hemos leído una porción en Éxodo, ¿no? Que el pueblo trae mucho más de lo que necesitaba para la obra, ¿no? Que Jehová había mandado que se haga. Me gusta mucho, no sé si algunos lo sabéis, pero uno de mis temas favoritos que me gusta muchísimo es la construcción. Me gusta mucho la arquitectura, me gustan las construcciones muy curiosas, me gustan pequeñas y grandes, me gustan las faraónicas, ¿no? En el antiguo Egipto, todas las construcciones que se hicieron antiguamente. Me gustan las megaconstrucciones que se están realizando hoy día. Y también especialmente me gustan las romanas. Tienen un principio que pues llevamos arrastrando hasta hoy día, ¿no? Me voy a enfocar un poco os pondré unos ejemplos de las más modernas, de las grandes megaconstrucciones actuales para que os deis cuenta qué cosas hace el hombre. Os voy a mencionar de obras así faraónicas o megaconstrucciones el Canal de Panamá. Un canal que une dos continentes, dos mares, ¿no? De 6 kilómetros de largo y que atraviesa todo Panamá. Tú dices, bueno, 6 kilómetros, bueno. Un puente atirantado de Port Mahon, que está en Canadá, es uno de los más anchos del mundo, que tiene 66 metros de ancho, un puente de 66 metros de ancho y 2 kilómetros a lo largo del río Fraser. Os podéis imaginar, yo no os he traído diapositivas, pero creo que podéis imaginaros. La presa de las Tres Gargantas, que lo habéis oído seguramente nombrar, ¿no? Sobre el río Yangtze, de 2 kilómetros de longitud, la presa, que ya se dice 2 kilómetros de longitud, te pones a caminar sobre una presa y que no ves término o lo ves allá, pues te impresiona, ¿no? También las construcciones en altura, como el One World Trade Center de Nueva York, el que se acaba de construir, ¿no? Ahí, en donde fue los atentados, de 541 metros de altura, casi medio kilómetro de altura hacia arriba, ¿verdad? Otra megaconstrucción es un puente, se llama el Aizhai en China, que es el más elevado, ojo, el más elevado sobre la superficie terrestre. El más elevado quiere decir que está suspendido en 360 metros de altura. Y es de 1 kilómetro y algo de longitud, 1 kilómetro 200, 1 kilómetro por ahí. Anda, pero imaginaros suspendido en altura, que casi que si tiras una cosa la pierdes, ¿no? También tenemos el túnel de Marmaray, que es un túnel subacuático que une dos continentes, que conecta Estambul europeo con el Estambul asiático y tiene 75 kilómetros de longitud. El aeropuerto de Pekín, que será uno de los más grandes del mundo, alberga como unas 70 hectáreas y albergará aproximadamente un flujo de pasajeros al año de 170 millones de personas. O sea, que se dice pronto, son megaconstrucciones. Y otras obras que se están construyendo, como puede ser un puente en Hong Kong de 25 kilómetros de largo. Va sobre agua y sobre unas islas artificiales que se crean en medio del mar y un túnel subacuático también, submarino, y son 25 kilómetros, que tú dices, 25 kilómetros de puente. Ya de por sí un puente normal, que es un poco más en nuestro quehacer, en nuestra vida, en nuestro mundo donde nos toca vivir aquí en España, no hay esas megaconstrucciones, ¿verdad? También tenemos un hotel que se está construyendo hoy día en Shanghái, como lo pronuncian algunos, con una cascada. Es un edificio, pero que en medio de ese edificio hay una cascada de agua y 2 de las plantas de ese hotel están bajo el agua.
para que puedas ver, o sea, es una obra de arquitectura que une tanto la arquitectura con la naturaleza, o sea, como muy futurista, pero se está haciendo hoy día. Y por último os mencionaré también un ferrocarril que le llaman el Rail Etihad, de unos 1200 kilómetros, que va a unir todos los Emiratos Árabes. Va a unir Arabia, Qatar, Omán, Bahrein y Kuwait, o sea que va a hacer pues como una especie de círculos donde están ahí todos reunidos. Imaginaros qué megaconstrucciones, ¿no? Pero para todo este tipo de construcciones, sean pequeñas, sean grandes, se necesita mucha gente. Se necesitan, sobre todo, buenos ingenieros, buenos arquitectos, gente que tenga mucha visión, ¿verdad? Yo os voy a nombrar unos poquitos así por encima, porque, bueno, no sé, pero la mayoría os sonará, pues, Rafael Moneo. Si no os suena este ingeniero arquitecto, pues os mencionaré que él ha construido el Museo de Arte Romano de Mérida, si os gusta la arquitectura, la estación de Atocha, por ejemplo. ¿Quién no conoce la estación de Atocha? Que pues él la construyó también, ¿no? También tenemos a Santiago Calatrava, que también son muy nombrado, porque, por ejemplo, os diré que construyó, ¿quién no conoce la Ciudad de las Artes de Valencia? Pues lo construyó él, ¿no? Ese famoso auditorio que es en medio cúpula, que parece un casco, ¿verdad? Esas grandes construcciones. También ha realizado el edificio El Oculus, que está en Nueva York, en medio también de las Torres Gemelas. Es otro de los edificios que ha hecho. Y también, ¿a quién os voy a enumerar? Pues Antonio Gaudí, ¿no? Es un emblemático que creo que lo conoce muchísima gente, o si no todo el mundo, porque una de las construcciones que diseñó fue la Sagrada Familia, ¿no? Y es patrimonio de la humanidad, o sea que... Pero bueno, así de grandes arquitectos españoles y alguno internacional voy a nombrar como a Norman Foster, no sé si a algunos os suena de oídas por lo menos, ¿no? Él ha construido también uno de los viaductos más grandes que hay en Francia, que es el de Millau, que también está suspendido a gran altura, pero no llega como hemos dicho, a 360 metros de altura. Bueno, y así podemos numerar, a mí me gusta todo esto. Y yo quería llevaros a deciros que bien, que tenemos grandes construcciones, que tenemos grandes arquitectos, pero para poder construir todas estas cosas, aparte de estos grandes diseñadores, pues se necesita un proyecto. Ese proyecto necesita pues una serie de requisitos, ¿no? Para llevar a cabo un proyecto pues necesitas una serie de cositas, ¿no? De requisitos. Primero, un diseño para saber qué es lo que queremos hacer, ¿no? Ese diseño pues está realizado por una persona que tenga visión. Esa visión, pues muchos de ellos pues los tienen, pues ya te digo, personas que han estudiado mucho y que tienen esa agudeza de percibir cómo poder construirlo, igual que Leonardo da Vinci, de esas veces que se imagina bum, 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 bum y te hacen el edificio, ¿no? Pero bueno, necesitamos un diseño. También una memoria. Esa memoria, una memoria explicativa donde nos dice, donde nos desarrolla lo que se va a hacer, qué es lo que se va a necesitar, qué materiales, qué medios humanos, quién va a dirigir esas obras y plantear un poco todo lo que se va a llevar a cabo, para que una serie de personas que tiene a su cargo, el director de obra, el ingeniero, el director de ese proyecto, para que tengan en consideración cómo realizarlo. Y también necesitamos unos planos. Esos planos, eso ya vamos viendo cómo quiere, ¿no? Ese diseño, esa altura, esas secciones, y poco a poco se va a ir viendo dimensionada, ¿no? De cómo va a ser. Y también necesitamos un presupuesto. Ese presupuesto, punto importante y muy conflictivo, sobre todo cuando son costosas las obras, tienen que ir haciendo muchísimos números, ¿verdad? Pues se trata de dinero. Y también una dirección de obra. Esa dirección de obra, sobre todo al final de la obra, ese supervisor, quien nos corrige los defectos, quien nos va a dar la cédula de habitabilidad, quien nos va a dar pues un montón de
el sí, si podemos habitarlas, si se puede trabajar, si puedes pasar encima, si puedes, etcétera, etcétera. Si son oficinas, puedes ir a trabajar. Si son puentes, pues los camiones, los coches, pues todos pueden circular. Los túneles igual, los ferrocarriles, ¿no? Todo esto. Yo, como trabajo en una empresa de construcción, pues por eso lo traigo, porque a lo mejor lo tengo un poquito más claro, pero bueno, yo os enfoco un poco a dónde quiero llevaros. Yo quiero, y no solamente a la dirección de obra, porque también incluso en la construcción hay una serie de premios que se dan a las mejores construcciones, que son premios de sostenibilidad, tanto que se lleva ahora, porque utilizan materiales reciclados, usan los materiales de la zona para no tener emisiones de CO2 a la atmósfera, se llaman emisiones cero, etcétera, etcétera. Son una serie de premios que se llaman BREEAM, otros que son LEED oro, plata, etcétera, que dan a serie de construcciones, ¿no?, por haber sido de coste y de gasto mínimo, ¿no?, y de mantenimiento y de utilizar materiales que están en la zona y así pues poder ser sostenibles. Bueno, pero os mostraré una obra maestra, digna de ser premiada por su dueño, por su diseño, por ser sostenible y utilizar materiales nobles y reciclados, de coste cero y respetuosos también con el medio ambiente, y reconocimiento al mejor diseñador que jamás haya existido. No es una mega construcción, pero es una obra sencilla y duradera. Ahora quiero que os trasladéis conmigo, acompañarme a unos siglos atrás en la historia, en Egipto. Como hemos leído en Éxodo, ¿verdad? Digo, en Éxodo sí, hemos leído, y os quiero llevar allí. Os quiero llevar a Israel, al pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel estaba pasando por una depresión espiritual, ¿verdad? Una depresión, y esta depresión llevó al pueblo a murmurar dentro de su incredulidad, y esta incredulidad le llevó al pueblo de Israel al pecado, ¿verdad? Pero hasta que no fueron humillados y atormentados, y ellos confesaran su pecado, Dios no les dejó salir de Egipto, ¿verdad? Pero Dios les prometió habitar en medio de ellos, ¿verdad? Vemos que en Éxodo recordamos, desde que leéis Éxodo, y si no os exhorto a que leáis Éxodo, pues es una historia muy apasionante, a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. Recordamos la esclavitud en Egipto, ¿no? Recordamos esa historia de la opresión y de la liberación de la salida del pueblo de Israel por la mano poderosa de Dios. Instituyó también la Pascua, la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, después de salir de allí de Egipto. El viaje hasta el Sinaí, donde fueron entregados los 10 mandamientos y la promulgación de la ley, que habían de regular su vida, la vida del pueblo, para el gobierno habitual, ¿no?, para su gobierno, para el propio gobierno. Les da también leyes para la organización del culto público a Dios. Le da direcciones divinas para la construcción del santuario. Y vemos también que en medio de esto, mientras Moisés estaba recibiendo todas las instrucciones, vemos cómo ellos vuelven otra vez a apostatar, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Construyen un becerro, ¿verdad? Construyen un becerro de oro porque, bueno, es así. Y de nuevo nos describe otra vez la construcción del santuario. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí en esas direcciones en esas direcciones divinas que Dios da a Moisés en el monte Sinaí para la construcción de ese santuario, ¿verdad? Dios hace saber a través de Moisés su intención de que los hijos de Israel le construyan un santuario. ¿Por qué?
porque tenía el propósito de habitar en medio de ellos, ¿verdad? Tenían ese propósito, Dios tenía ese propósito de habitar en medio de ellos. Vamos a ir al capítulo 25 de Éxodo, donde Dios ordena construir ese palacio, ese santuario o lugar santo, para que no volvieran a preguntarse, ¿verdad? Para que no volvieran, Jehová está en medio de nosotros, y para ordenar construir para que no haya duda. Dice el versículo del 8, el capítulo 25, del 8 y 9, dice, el versículo 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. O sea, que su intención y su motivo era ordenar construir para que su pueblo, el habitar en medio de ellos, para que el pueblo le pudiera dar homenaje y tributo, ¿verdad? El motivo era que el pueblo de Israel le pudiera dar o rendir homenaje y tributo, traer sus ofrendas, traer su vida, ¿no? En una palabra, su vida delante de Dios, ¿no? Para presentarle respeto. Y Moisés fue el encargado de transmitir, porque acordémonos, si no lo habéis leído, leedlo. Él subió al monte Sinaí y él fue un fiel transmisor de todo aquello que Jehová Dios le había mandado, ¿no? De cómo erigir ese tabernáculo. ¿Cómo sería? ¿Sería una construcción emblemática? ¿Sería imponente? Ya que el pueblo de Israel era muy numeroso cuando salió de Israel. Los estudiosos hablan de que entre unas personas y otros hablan que en torno a los 3 millones de personas pudieron salir de Egipto, que es muchas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese santuario que Dios pide que le hagan? ¿Cómo sería? ¿Y quiénes lo van a hacer, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Y de dónde iban a encontrar todos aquellos materiales para construir ese santuario, ¿no? Bueno, pues como hemos visto antes, y paralelamente, para la construcción de un edificio, pues se necesitan una serie de requisitos. Necesitamos un proyecto, ¿verdad? Pues ese proyecto ya estaba hecho por Dios. Fue quien le dio todas las instrucciones. Debía estar preparado, esa construcción debía estar preparada y acondicionada para estar en el desierto. No podemos imaginarnos otro tipo de edificio que no fuera el desierto, todo lleno de arena. Si fuera aquí, construcción, cimentación, pero allí en el desierto, ¿qué podían construir que no estuviera en medio del desierto? Y no solamente eso, tenía que ser una construcción que fuera transportada, que fuera llevada, porque allá donde fuera el pueblo de Israel, Dios iba a estar en medio de ellos, en ese tabernáculo, y tenían que llevarlo allá donde fueran, donde hicieran su campamento. Allá donde fueran tenían que llevarlo, o sea, que ese tipo de construcción sería de quita y pon. ¿Cómo sería? Tenía que ser, imaginaros cómo tenía que ser, porque tenía que ser tan bien hecha que allá donde fueran pudieran volverlo a montar otra vez tal cual Dios había ordenado. Bien, después de esto debía ser, yo no os voy a decir cómo debía ser, os voy a dejar a vuestra imaginación, aunque yo no os voy a dar todos los datos, pero luego lo veremos. Dios da una descripción tan detallada de cómo lo quería, esos planos con las dimensiones, divisiones, los materiales para su construcción, su mobiliario, los diseños del vestuario de los sacerdotes, el diseño de todos los utensilios a utilizar en la decoración de ese santuario, ¿verdad? Una propuesta tan organizada y administrada de tal manera y una gestión tan bien llevada por todos que no faltaba ni un detalle, ni uno.
podemos ver de los capítulos del 25 al 30 cómo debía ser y qué debía contener ese santuario. Os voy a resumir un poquito. Debía de contener el arca del testimonio, la mesa del pan para la propiciación, el candelero de oro, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo donde iba a estar ahí la presencia de Dios, el altar de bronce, el atrio, el aceite para las lámparas, porque le da instrucciones de cómo hacer ese aceite, ojo, todo, minuciosamente. Las vestiduras de los sacerdotes que tienen que llevar, que no, el altar del incienso, incluso les dice cómo tiene que ser también el incienso, el aceite de unción, todo, o sea, da todo, desde el capítulo 25 al 30 le da instrucciones exactas de cómo tenía que llevarse a cabo. Así que, ¿qué nos queda? Pues nos quedan, a ver quiénes iban a realizar la construcción. ¿Quiénes iban a realizar la construcción? Pues Dios nombra, no solamente a un supervisor, a un director, por llamarlo así, que en este caso iba a ser Moisés quien recibe todas las instrucciones, sino que también nombró a arquitectos y diseñadores, especialmente los nombra Dios. Vamos a verlos, vamos, porque me resulta curioso, pero quiero que los veáis vosotros en la propia Biblia, no me lo invento, y que iban a trabajar y a participar. Está en el capítulo 35, de los versículos del 30 al 36:1. Os lo leo. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Pues para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a Joliab, el segunda persona que nombra a Dios, hijo de Ahi-Samac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? ¡Qué minucioso! Hasta da nombres, que para que Dios dé nombres tiene que ser una persona no solamente con una visión, sino que también tenemos que ver que son personas que buscaban también a Dios, ojo. No nos despeguemos, no veamos el egoísmo nuestro ego porque sabemos hacer las cosas o por la inteligencia que tenemos o lo que sea, sino que Dios nombró a 2 arquitectos. Bien, y ahora viene la parte económica, el presupuesto para realizar la obra, ¿no? Bueno, pues no se trata de dinero, no se trataba casi de dinero, ¿verdad? Pero en este caso Dios les pide, para la construcción de esa obra, les pide una ofrenda, pero les pide una ofrenda con una condición, que ha de ser, como hemos leído anteriormente al principio del culto, ha de ser con un corazón voluntario, ¿verdad? Que ha de ser voluntario, de corazón, pero a los hijos de Israel se lo pide. Lo podemos ver en el capítulo 25, si nos vamos unos capítulos más para atrás. En el capítulo 25, el versículo del 1 y 2 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomarás mi ofrenda. O sea que aquí recalca de todo varón
que le diere de su voluntad de corazón esa ofrenda, porque Dios, ¿ves?, también pone condiciones, que tiene que ser de corazón, ¿ves? ¿Y qué sería esta ofrenda? ¿Qué sería esta ofrenda? Pues esta ofrenda lo vemos en los versículos de este mismo capítulo, del 25, del 3 al 9 o del 3 al 7, dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero ¿veis qué tipo de ofrenda? Y yo no sé vosotros, pero dices, ¿de dónde sacaron todas estas riquezas, verdad? ¿De dónde sacaron todo esto? Porque ellos en sí, si estaban en Egipto y estaban esclavos, y eran esclavos de los egipcios, aunque algunos quizás por el sitio donde les tocaba servir o tuvieran más influencia o menos influencia, pudieran tener algo más o menos, pero la mayoría eran esclavos, trabajaban para los egipcios, ¿verdad? ¿De dónde sacaban todo esto? ¿De dónde sacaron todo esto? Pues vamos a ver de dónde sacaron todas estas cosas, nos vamos a ir al capítulo 12, vámonos atrás, nos vamos a cuando cuando están con las plagas en Egipto para poder sacar y para poder pedir a Faraón que les deje marchar a su pueblo, ¿verdad? Que les deje marchar a su pueblo para adorarle. Pero Faraón endureció su corazón, o sea, la historia la sabéis, endureció su corazón y no dejaba marchar, hasta justamente la última de las plagas, que era la muerte de los primogénitos. Y en el versículo del capítulo 12, el versículo 30, que dice: y se levantó aquella noche, se levantó Faraón, porque ya había perdido a su hijo, ¿verdad? Y dice: y se levantó Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa y echarlos fuera de la tierra, porque decían: todos somos muertos. O sea, que a una hora ya decían: llevaros todo. Pero aquí no queda, vamos a seguir leyendo. En el versículo 35 y 36, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Como veis, Dios, en medio de todo esto, ha provisto un montón de material para la construcción de su pueblo, porque joyas, como hemos visto, joyas, piedras, oro, plata, vestiduras, telas de hilo, telas de lino fino, de oro, púrpura, todo eso ellos no lo tenían, pero fijaros de dónde Dios de tal manera ha provisto que luego va a utilizarlo en la construcción, ¿ves?, en la construcción de su santuario. Dieron ellos, todos los voluntarios, como hemos leído, dieron, pero dieron hasta tal punto, porque estamos hablando de las ofrendas, pero con una condición, que tenía que ser de corazón, ¿verdad? Entonces, de ahí que esos objetos que habían traído, que habían sacado de Egipto, y acostumbrados, yo me imagino que acostumbrados de no tener nada a tener algo, pues
eso ya nos toca ya lo que hemos cogido, nos toca en nuestro bolsillo y bueno, sí, damos, pero bueno, ahí está el tema, porque dieron y el Señor lo único que quería, que aquello que dieran, que lo dieran de aquí, no de porque lo vieran los demás y porque si los demás daban más, yo voy a dar más para que se me vea que yo doy más, no, lo quería de corazón, ¿verdad? Pero hasta tal punto que estos constructores, Bezael y Aholiab, yo creo que fueron tan honestos, que cuando tú haces una obra, si puedes sacarte un beneficio, como todas las empresas, se sacan un beneficio, ¿verdad? Pero fueron tan honestos que cuando estaban construyendo el santuario, tanto el tabernáculo como todas aquellas... todos aquellos, ¿cómo se llama? El atrio, el arca, la mesa, los candeleros y todo, estaban trabajando todos, llegaron delante de Moisés y le dijeron, por favor, diles que no traigan más porque ya nos sobra. Si hubieran sido otras personas o se hubieran quedado con ese remanente ahí, por si acaso, luego, que eso pasa y entonces, pero fueron honestos hasta aquí, hasta la construcción, porque dieron tanto que Moisés tuvo que dar órdenes de que impidieran, por favor, ofrendar más. Lo vemos aquí en el capítulo 36, en el versículo 5, dice, el pueblo trae mucho más de lo que se necesitan para la obra de Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. O sea que incluso las personas que llevaban a cabo todo esto fueron hasta honestos en ese sentido. Lo he querido mencionar porque las empresas hoy día se pueden tener beneficio mejor que no pérdidas, claro. Y entonces, pues, todas estas personas que construyeron el santuario, tuvieron que recibir orden de frenar, de no dar más, ¿verdad? Entonces, por fin se llegó a la terminación del santuario. Os voy a hacer un pequeñito resumen. El santuario, al final, se construyó en 5 meses, un plazo de 5 meses. No fue mucho tiempo, dadas las circunstancias, ¿no? Porque imaginaros organizar a más de 3 millones de personas. Y había gente que trabajaba, cada uno trabajaba en lo que mejor se le daba, ¿verdad? Lo podemos ver aquí cuando lo describimos en lo que hemos leído al principio, ¿no? Cómo se describió y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Dios para la obra del tabernáculo, y vinieron así hombres como mujeres y todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas, y todos presentaban ofrenda de oro a Dios. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, así todo, y vemos como además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron todo pelo de cabra. Y así podemos estar leyendo, cada uno tenía su especialidad, cada uno tenía su parcelita de trabajo, ¿no? Todo tenía no sé cómo explicaros, tenía su lugar.
El tabernáculo, no el tabernáculo, sino el santuario, se realizó pronto, se realizó según las órdenes y conforme Dios había ordenado. Trajeron la obra, al final, cuando terminaron, trajeron la obra a Moisés. La trajeron para que Moisés diera o no su aprobación, porque era la única persona que había recibido instrucciones, como habíamos comentado antes, había recibido esas instrucciones de Dios y quería supervisar y quería saber si estaba bien. Y entonces lo podemos ver en el capítulo 39, el versículo 43, y dijo Moisés, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho conforme como Jehová había mandado, y los bendijo. O sea que incluso no halló, examinó todo y no halló defecto según lo había mandado. Lo podemos leer en el capítulo La obra del tabernáculo terminada, en el capítulo 39, sobre todo en esta última parte. Si queréis la podéis leer y curioso, ¿verdad? Y Moisés al final les dio ese premio, que si lo habían hecho tal cual Jehová le había mandado, y Moisés los bendijo y expresó su aprobación y no encontró fallos y oró por ellos. Ese era el premio que había recibido el pueblo en este momento. Y en ese momento en que ellos terminaron, Dios tomó posesión de ese santuario y habitó en medio de ellos, porque fue también promesa que Dios les dio, que habitaría en medio de ellos, porque la presencia de Dios era visible por medio de la nube. Habitaba en medio de ellos, les protegía y los guardaba, guiaba el campamento durante la marcha y descansaban bajo la dirección de Dios. Y ahora os diré, ¿es o no es una obra grande? Para mí es sencilla, es la más sencilla, que era como una tienda, ¿verdad? Yo, según no sé si habéis visto fotos y si no lo podéis ver en internet, cómo era el santuario. Era un recinto de unos 1000 metros cuadrados aproximadamente, donde el tabernáculo sería mucho más pequeño y ahí estaba incluida toda la tienda, etcétera, etcétera. No era muy grande, pero era muy sencilla, pero estaba ahí quien estaba, Dios. Estaba Dios ahí en medio, habitando en medio de ellos, porque era su propósito. En todo momento se habla de hombres y mujeres que participaron en la obra, pero de una manera muy especial, y quiero recalcarlo. Voluntarios de corazón. Si leemos, casi todos eran voluntarios de corazón, todos los que tuvieron corazón voluntario, mujeres sabias de corazón, todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, generosos de corazón. Eso que me da a mí pensar, me da a pensar que si nos vamos a Proverbios, como hemos leído, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios, ¿verdad? Y ese es lo principal que debemos de tener y que nos debe de llenar, ¿verdad? Esa sabiduría. Y ya para rematar un poco, quería también haceros hincapié que también hay que suponer que cuando dice y cuando recalca y cuando vuelve a mencionar continuamente y leemos voluntarios de corazón, con un corazón limpio, con un corazón lleno de sabiduría, con un corazón generoso, es porque también había personas que no lo tenían, porque no todos daban. Esa voluntad seguro que amaban más esos bienes que habían percibido después de estar tanto tiempo de cautiverio y que el Señor les dio. No hizo escatimación a unos más y a otros menos, sino todo lo que pudieron lo trajeron y lo tenían ellos. Pero solamente el Señor les pedía que cuando ofrendaran, que ofrendaran con un corazón voluntario, ¿verdad? Por eso había algunos que estaban dispuestos, como hemos visto, y dieron todo su tiempo, los que tenían su especialidad, su tiempo, pero todos eran voluntarios de corazón, como hemos leído. ¿Quieres ser tú también partícipe de ese pueblo de Dios, de su obra? ¿Tienes el temor de Dios en tu corazón y le conoces ya? ¿Estás dispuesto para trabajar en su obra?
o en su santuario? Para eso creo que tenemos que dejar trabajar al Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Como dice su palabra, somos templo del Espíritu Santo. ¿Quieres que more dentro de ti? ¿Quieres que more dentro de ti como lo hace con su iglesia? Porque cuando Dios tomó posesión de su santuario, Él habitó en medio de ellos. Y hoy Dios también habita aquí, en medio de nosotros, de su iglesia, porque su presencia está aquí. Él habita, Él nos protege y nos guarda. Es nuestro guía durante la marcha de nuestra vida, ¿verdad? Y es un descanso bajo la dirección de Dios que tenemos, ¿verdad? Lo podemos leer también en Deuteronomios 6, y ya termino, Deuteronomios capítulo 6, el versículo del 4 al 7, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quieres en esta mañana conocer al mejor diseñador? Si no le conoces, ahora yo creo que es el momento de entregar tu vida, ¿no?, en sus manos para que Él pueda hacer su obra en ti, ¿verdad? Porque su obra es una obra eterna, porque desde el principio Dios tiene un propósito contigo y conmigo, con su pueblo, ¿verdad? Que su propósito e incluso provee, como hemos visto, de todo lo necesario para darle la gloria y la honra a Él. Así que, hermanos, no os canséis de dar gracias a Dios, pues Él no se cansa de darte bendiciones.